Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este recinto. Agradecemos la invitación por parte de Iniciativa Ciudadana, Mujeres de Iniciativa, Asociación Nacional de Padres de Familia y evidentemente al Congreso del Estado por permitirnos estar en este recinto, agradeciendo la presencia de personalidades, pastores, diputados. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes un tema que considero de suma importancia por las condiciones que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué libertad de convicciones éticas y religión? Todo lo que hacemos, todas las actividades que nosotros realizamos en lo individual están ligadas a nuestra percepción del mundo, a lo que nosotros consideramos como correcto o incorrecto. Es decir, están sustentadas en nuestro conjunto de valores y nuestro conjunto de principios. Estos conjuntos de valores y principios no son una cuestión delimitada por parte del Estado. Al contrario, se permite que cada individuo, conforme a su experiencia de vida, pueda ir generando, en función de la educación que se tiene en casa, a la propia convivencia social, ir generando este tipo de cuestiones internas que van guiando nuestro actuar. En ese contexto es necesario que se nos permita tener nuestra propia convicción, que nosotros generemos por nuestra cuenta aquello en lo que queremos creer, aquello que queramos considerar como nuestros valores y nuestros principios individuales, ya sea generados desde una perspectiva interna, personal, filosófica o de una posición externa en la base de algún dogma de tipo religioso. El contexto es exactamente el mismo: crear una forma de pensar que guíe nuestro actuar basado en la correcta convivencia social. Por tanto, es necesario que el Estado reconozca y regule esta libertad. Es necesario que el Estado no busque imponer un pensamiento único, y para ello entonces se genera, tanto en la doctrina como en el ejercicio jurídico, la figura de la libertad de convicción ética y religión. ¿Y por qué hablamos del Estado? Digamos, ¿qué tiene que ver el Estado con esta idea de mis ideas, de mis convicciones, de mis principios y de mis valores? El Estado, desde una perspectiva doctrinal, se crea con una función última, que es satisfacer necesidades colectivas. Para satisfacer necesidades colectivas también tiene que tomar en consideración las necesidades individuales. Luego entonces, en nuestra vida común, en nuestra vida diaria, encontraremos que como sociedad tenemos todos tanto como necesidades individuales, personales, como necesidades de carácter público o de carácter social, es decir, que son de carácter colectivo. ¿Esto qué nos conlleva? Que el Estado tiene que reconocer la existencia de esas necesidades y tendrá que buscar la permisión, la libertad de que el individuo, a través de sus propias actividades, pueda satisfacer esas necesidades. Por eso el Estado tiene que regular la existencia de estas libertades básicas que tienen como finalidad satisfacer nuestras necesidades y con ello poder llevar nuestra vida en dignidad. Sin embargo, la visión estatal no nada más debe darnos la libertad de actuar, no nada más debe darnos la libertad de poder llevar a cabo aquellas actividades que consideremos necesarias, convenientes, prudentes y adecuadas para la satisfacción de nuestras necesidades, sino que el Estado tiene que regular en el sentido de restringir que esas libertades no las ejerzamos de una manera ilimitada. Porque al final, nuestras libertades, al ser de carácter también colectivo, aquí me refiero a que todos tenemos las mismas libertades, culminarán encontrándose unas con otras. Es decir, yo no puedo, en aras de mi libertad, hacer lo que yo quiera afectando a alguien más. Yo no puedo decir que mi libertad o que mi derecho es superior a la libertad o al derecho de alguien más. Todos tenemos los mismos derechos. Cuando se analizan las características de los derechos humanos, se establecen 4 características en particular. La primera de ellas es que son universales. Esto es, que todos tenemos derechos humanos. Y la segunda acepción es que todos tenemos todos los derechos humanos. Entonces no podemos hablar de que mi derecho es superior al suyo, o viceversa, porque todos tenemos derechos y todos tenemos los mismos. Y como tenemos derechos humanos, todos los derechos, y además todos los tenemos, estos tienen como segunda característica el que son interdependientes. Se encuentran ligados unos con otros. El ejercicio de un derecho humano necesariamente verá el detrimento o limitación de otro, tanto de los míos
como de los suyos. Mi libertad de expresión verá afectada quizás su libertad de pensamiento. La libertad de tránsito quizá verá afectada la libertad de manifestación de otra persona. Entonces, al estar todos ligados de manera intrínseca, encontramos la necesidad de que el Estado, para evitar el abuso de los derechos, establezca ciertos requisitos para poderlos ejercer de manera más amplia sin afectar la vida de alguien más. Que recordar que el derecho humano, a pesar de tener este carácter de ser individual o personalísimo, yo nada más puedo ejercer mis derechos humanos, tienen un carácter o una dimensión colectiva. Como todos tenemos derechos, debemos actuar de tal manera que respetemos la vida, libertad y dignidad de otra persona. Aquí pudiéramos hablar de la frase que Benito Juárez García hizo famosa, pero que no es de él, la frase original es de Séneca, que dice: entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No es de Juárez, él la hace famosa, la frase es de este filósofo griego, Séneca, que su frase original no tiene lo de las naciones. Dice: el respeto entre los individuos, esa es la paz. Entonces encontramos, yo tengo que respetar su derecho, no puedo tratar de imponer alguno, pero como individuos, la tentación es mucha de querer imponer mi manera de pensar, de querer imponer lo que sería mi beneficio personal. Es que el Estado tiene que intervenir y decir: te voy a reconocer la libertad, sin embargo, te voy a establecer ciertos límites en la forma de requisitos. Para poder ejercer esta libertad, tendrás que hacerlo dentro de estos parámetros. En ocasiones se piensa que esos parámetros se convierten en una limitante opresora por parte del Estado al ejercicio de los derechos. Y eso es una falsedad. La existencia de límites lo que hace es potencializar la libertad. Cuando no existen límites y contamos con una libertad amplísima, lo que se provoca es la parálisis. Podemos hacer tantas cosas que no sabemos qué hacer, porque no existe una manera donde movernos. Pongamos el ejemplo de una partida de ajedrez. Podemos poner el tablero y establecer las 16 fichas blancas y las 16, piezas blancas y las 16 piezas negras, pues si no son damas inglesas para poner ahí fichas. Las 16 damas, 16 piezas de cada lado. Y sabemos que cada pieza tiene una forma de moverse en particular. Se ha calculado matemáticamente que el número de partidas que se puede generar con el ajedrez, así como está reglamentado, es infinito. No se ha podido contar la cantidad de partidas a las que se puede llegar a tener. ¿Las reglas detuvieron la posibilidad de jugar ajedrez? Por supuesto que no. Potencializaron el juego, dándole aparte un sentido. ¿Cómo? Para poder generar estrategia, establecer un posible ganador. Entonces ya no es nada más muévelo porque lo mueves. Muévete de tal manera o no. La regla, al aparentemente limitar, abrió un sinfín, literalmente, de posibilidades. Pero ¿qué pasaría si nos sentáramos a jugar ajedrez, pusiéramos las piezas como nos venga en gana y las moviéramos como nos venga en gana? El juego sería imposible de realizar. ¿Cómo pudiéramos encontrar una idea de quién ganó? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Cuál es el objetivo del juego? Por eso es que el Estado, entrando a las libertades, puede establecer limitaciones o requisitos para el ejercicio de la libertad. No la está limitando, la está potencializando para que todos podamos desempeñarla y podamos en ello convivir en armonía. Pongo otro ejemplo. Escuchaba en alguna ocasión un psicólogo y utilicé el ejemplo de salón de clase, en el cual lo cuestionaban acerca de la existencia de las reglas. Y le decían: es que las reglas son opresoras, me limitan, es mi derecho, mi libertad. Y entonces el psicólogo le contesta a la persona que lo interpela: ¿quiere jugar un juego? Ni siquiera le contesta su comentario. ¿Se quiere jugar un juego? Y la persona le contesta inmediatamente: sí quiero jugar un juego. Muy bien, empiece. ¿Cómo que empiece? Sí, empiece, ya estamos jugando. Empieza a jugar. ¿Pero a qué estamos jugando? ¿Entiende entonces para qué necesitamos las reglas? Porque cuando le dije juegue, usted no supo que estábamos jugando, no supo qué íbamos a hacer, cómo iba a ser la interacción. Por eso el Estado válidamente puede intervenir y decir: sí tenemos la libertad, pero vamos a circunscribirla a un conjunto de límites que nos permitan ejercerla de manera correcta y adecuada sin meternos en la vida, en la libertad de otro. Ahora,
esta posibilidad que cuenta el Estado de limitar las reglas no es absoluta, porque entonces el que establecería la manera de cómo jugaríamos, cómo conviviríamos socialmente, sería el Estado, metiéndose en cuestiones que son intrínsecas, que son internas, que son personalísimas. Se dice entonces que esta facultad, esta intervención del Estado respecto a la regulación del ejercicio de las libertades es de carácter limitada. Como punto de partida se debe buscar que las libertades o derechos individuales sean lo más amplios posibles, sean lo más extensos posibles. En este caso, regresando a las características humanas, se habla de la característica o principio de progresividad, que sean cada vez más amplios. Entonces, el Estado no puede intervenir en cualquier momento y limitar nada más porque sí. El Estado tiene que asegurarnos ese mínimo de libertad que nos permita desarrollar nuestra vida dentro de un contexto de integridad y dignidad. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Nada más establecer requisitos para su ejercicio en el caso de que pudieran afectarse derechos de los terceros, pudiera generarse algún tipo de delito, pudiera generarse alguna afectación al interés social o generara una imposible convivencia con un ejercicio absoluto del derecho. Pensemos en esta idea, todos tenemos libertad de tránsito, sin embargo, no basado en esta libertad de tránsito llegaremos a la casa de alguien más y nos meteremos así nada más porque sí. Yo tengo libertad de tránsito, ¿no? Yo puedo circular, dice la Constitución, por todo el territorio nacional sin necesidad de permiso y salvoconducto. Entonces yo puedo entrar a donde a mí me venga en gana, es mi libertad de tránsito. Es que es el Estado, no, espérate, hay una propiedad privada, entonces vamos a delimitar tu libertad de tránsito también a la libertad privada para que no puedas hacer lo que te venga en gana. Entonces tenemos esta limitante de que sí, en efecto, se podrán generar esta libertad lo más amplia posible. Sin embargo, el Estado sí puede intervenir y decir, pero si se afectan derechos de terceros, se afecta la integridad social, se afecta la misma vida en común, el Estado puede intervenir y establecer reglas y decir de nuevo, te voy a limitar, te voy a requisitar. Es más, y te podré decir, ¿sabes qué? Esto no. De entrada, diríamos, el Estado debe permitirnos hacer todo. La posibilidad de limitar debe de ser excepcional y las prohibiciones siempre tienen que ser expresas. Si el Estado nos va a decir que no, nos los tiene que decir así, de manera tajante. Esto no. Todo lo que no te diga que no, dale, haz lo que quieras. Pero donde te diga que no, ahí no puedes intervenir. Pensemos, por ejemplo, libertad de trabajo y libertad de empresa. Dice nuestra Constitución, artículo 5, a nadie podrá prohibírsele ejercer el trabajo, oficio, arte o profesión que le acomode siempre y cuando sea lícito. Entonces quiere decir que sí puede prohibirse la actividad ilícita. Sí le puede decir el Estado, tú puedes dedicarte a lo que quieras. Oye, pero vender droga no, ¿eh? Oye, pero es mi libertad de trabajo, yo quiero trabajar vendiendo droga, es muy redituable. ¿Me acomoda? No, porque es una actividad que yo, Estado, consideré ilícito. Oye, yo quiero ser coyote y andar pasando gente al otro lado de manera ilegal. Oye, yo quiero tratar gente, también es muy redituable. Oye, no, pero los considero ilícitos. Te lo voy a prohibir. ¿Y mi libertad de trabajo? ¿Y mi libertad de empresa? Es más, yo quiero poner un negocio abiertamente que diga, bueno, yo no, pero vamos a poner un negocio que diga abiertamente, se lava dinero. ¿Quiero lavar dinero? También es muy redituable, no es tan peligroso, aparentemente. Quiero vender robados, se venden artículos robados. No, espérame, son actos prohibidos porque se consideraron ilícitos, se considera que causaban daños a nuestra vida social. El Estado sí puede intervenir, de nuevo limitándonos cuando se afectan derechos de terceros, se afecta la convivencia social o llegamos a actividades que debemos considerar estrictamente como prohibidas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad de creencias y libertad de religión? Decíamos, el Estado tiene como finalidad satisfacer necesidades colectivas, reconociendo las libertades para poder llevar a cabo aquello que nos consideramos pertinente o necesario para cubrir esa libertad o para cubrir esa necesidad, y el Estado tendrá que regular. Pues bien, la discusión que se ha dado es, ¿las creencias son una necesidad? Y lo tengo por lo siguiente.
Cuando se analiza el concepto más básico de derecho, establece 4 características de la norma jurídica. Y una de ellas es que la norma es de carácter externa. El concepto de derecho como un elemento externo se refiere a que al derecho no le interesa lo que ustedes piensen o lo que ustedes crean. Al derecho le interesa lo que ustedes hagan. Lo que se materializa, lo que se externa en nuestro mundo, en nuestra realidad, es a lo que el derecho le interesa. Y entonces diríamos, si al derecho no le importa lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿por qué tendría que haber una libertad de creencias o una libertad de convicciones? A final de cuentas, el Estado no sabe qué estoy creyendo. Ustedes están sentados, espero cómodamente, y están pensando. Espero que me estén escuchando, pero están pensando. Y en este pensamiento yo no sé qué están pensando. Y nadie sabe ustedes qué están pensando. Es una cuestión meramente interna. De igual manera, su manera de ver la vida en cuanto a sus valores y principios es propio de cada quien. Mientras no los externen, ustedes podrán pensar muchas cosas y creer muchas cosas y nadie se podrá meter. El Estado aún no puede llegar a implantarles un chip y decirles, esto es lo que tienen que creer, esto es lo que ustedes tendrán que pensar. Entonces, ¿por qué tendría que meterse el derecho? Porque existe una necesidad de creer. Se ha discutido por parte de los elementos de carácter estrictamente secular. No, la creencia es una cuestión fantasiosa, no hay necesidad de creer, podemos, y aquí es donde está la necesidad de la libertad correspondiente, podemos adoctrinar, por la que la creencia no es una necesidad. Sin embargo, no nada más desde una perspectiva filosófica existe la necesidad de creer. Dejemos de lado la parte religiosa porque a las personas de corte secular no les gusta hablar de religión. Lo ven como cuentos de hadas, como mitos, cuando no entienden que son la base de nuestra civilización occidental. Particularmente la tradición judío-cristiana es la base de la civilización occidental. Sin embargo, vamos a quitarla de lado un momento para utilizar los argumentos del mundo secular. Si encontramos, por ejemplo, los grandes pensadores griegos surgidos de la tradición ateniense, Sócrates, Platón, Aristóteles, los 3 más grandes, el maestro primero, Sócrates, y luego los alumnos subsecuentes, ellos hablaban de un término que le llamaban el logos, el principio racional. Todo podía ser explicado a través de un principio racional. Y lo absurdo es que el propio Platón dijo, y el principio racional es en sí mismo irracional. Existe porque existe. Por eso, dentro de la cultura religiosa, fue tan sencillo para Pablo decir, eso que hablan ustedes de logos es Cristo. Porque el ateniense, el griego, entendía el principio irracional que le daba orden racional a todas las cosas. Era necesario creer en la existencia del logos griego para poder entender la visión filosófica de los griegos. Sabían que existía y no lo podían explicar. Era una creencia. Los romanos más adelante hablaban de un principio que llamaban la suma de todo lo bueno, el sumum bonum. El sumum bonum era precisamente este pináculo de aquello que era considerado adecuado, correcto, válido. Los romanos decían, por lo que todos creemos, en función de ¿qué? De que nos pusimos de acuerdo y coincidimos con nuestras creencias. De nuevo, los propios romanos, aquellos que trajeron la civilización occidental al mundo, dijeron, hay algo en lo que tenemos que creer, la suma de todo lo bueno. Y por eso les digo que la tradición judío-cristiana es el pilar de la civilización occidental, porque la suma de todo bueno es Dios, nos da un concepto de Dios, la tradición judío-cristiana, se llega y se mezcla con la tradición racional de los atenienses, de filosofía griega, y luego Roma adopta los principios de la tradición judío-cristiana y los principios de la filosofía griega, particularmente con la llegada de Constantino al imperio, y luego difumina toda la visión religiosa judío-cristiana y la visión filosófica ateniense. Y eso nos lleva a nuestra actualidad. Además de estas visiones de carácter filosófico,
encontramos que desde la perspectiva psicológica también se justifica la existencia de la necesidad de creer. Un psicólogo norteamericano de nombre Abraham Maslow establece dentro de su corriente teórica que el ser humano tiene una serie de necesidades que, al irse satisfaciendo, culminarán en la autorrealización del ser humano, llegar a ese momento último. Y las categoriza en 5 niveles. La primera son las de carácter fisiológico: comer, tener una relación interpersonal, la descendencia como tal, que se hablaba de él, el sexo, las necesidades fisiológicas propias, beber agua, hacer nuestras necesidades fisiológicas. La segunda, que se daba solamente cuando estaban satisfechas la primera, son las de carácter de seguridad: contar con una casa, contar con salud, que permite poder seguirnos desarrollando. Y luego hablaba de un tercer nivel que se cumplía satisfecho el segundo, y esta habla de las necesidades de socialización: tener amigos, una familia, una pareja, ya no nada más para el efecto de la procreación, sino para el efecto del plan de vida, comunidad de vida. El cuarto nivel, hablaba él, los de autorreconocimiento, en el quién soy, cómo soy aceptado dentro de un grupo en particular, cómo me proyecto hacia la sociedad. Y la última, hablaba Maslow, que son las de autorrealización o trascendencia. Y ahí está el código moral, el código ético, la percepción de la estética, estas visiones de ¿y qué pasará después de que me vaya? La conformación o creación de un legado es una necesidad de todo individuo. Pero ese legado lo entendemos de 2 perspectivas. ¿Qué voy a dejar cuando me muera? Y 2, y más importante, ¿y a dónde voy cuando me muera? ¿Mi legado será suficiente para permitirme tener una vida después? Porque el ser humano puede imaginar muchas cosas. El ser humano puede realizar muchas simulaciones, pero no puede imaginar qué es la muerte. Esta idea final no la podemos imaginar. No hay manera de que nuestra mente sea capaz de reproducir en una manera de simulacro qué es estar muerto. Por tanto, como no somos capaces de entender qué es la muerte desde la perspectiva de trascendencia, es necesario que creamos que hay algo más después de la muerte. Es una necesidad del ser humano creer que hay algo más, y que hace algo más está sujeto a nuestra visión de si hago las cosas bien, voy a ser recompensado. Y ojo, no es una visión, esta es la recompensa que se nos haya transmitido culturalmente. Las condiciones de recompensa, ya sea de recompensa o de castigo, son parte de nuestra configuración propia en nuestra psique. De hecho, cuando se analiza al cerebro estando bajo ciertas condiciones, encontramos que hay una zona del cerebro que nada más se enciende cuando el individuo se encuentra orando. Podrá estar pensando en una cosa y se prende algo, pero cuando realmente tiene una conexión religiosa y se pone a orar, realmente a comunicarse con lo que él considera su deidad, se prende una zona del cerebro que no se prende en ninguna otra parte. Lo más cercano, cuando se encuentra en la euforia religiosa, el cerebro, es en estar en un alto estado de intoxicación. Por eso, en muchas culturas utilizaban alucinógenos para inducir euforias religiosas, porque lo más parecido a la euforia religiosa es un alto grado de intoxicación. La diferencia es que la euforia religiosa no genera consecuencias fisiológicas. Genera síntomas de paz, de tranquilidad, de alegría excesiva, que no saben por qué, porque están en una euforia religiosa. Entonces, si nuestro cerebro está programado para esas actividades, está programado, diseñado para estas funciones, es evidente que creer en algo es una necesidad. Maslow así lo determinó. Dijo, está en la última
en la de autorrealización o trascendencia. Una vez que todo lo demás se encuentra satisfecho, podemos entonces entrar a satisfacer todo lo demás. Y esto es cierto, veamos la parte artística en nuestras culturas. ¿Cuándo se desarrollaron artísticamente las culturas? Cuando lograron la satisfacción de todo el resto de sus necesidades. ¿Cuándo cayeron artísticamente las culturas? Cuando las necesidades ya no fueron posibles ser cubiertas por las actividades de la población, por invasiones bárbaras, por escasez de recursos naturales, por la propia degradación de la sociedad. Sin embargo, llegamos a la cúspide cuando lo de abajo es satisfecho. Creer es una necesidad. Sin embargo, esta creencia puede tener dos contextos. Un contexto de carácter secular y un concepto de carácter seglar. ¿Y por qué puede tener los dos conceptos? Porque la creencia se genera en nuestro interior. La creencia final, aun y cuando llegue a alguien y pensemos que nos quieran transmitir su creencia religiosa, sea cual ésta sea, llegan y lo exponen y nos hablan, nos dicen, no, es que mi Dios, es que mi religión, es que mi dogma es este, y empiezan a exponerlo tratando de convencernos. Sin embargo, el que lo está escuchando tiene toda la libertad de decir, pues gracias, y listo. En algunas ocasiones ni la puerta les abrimos, llegan y tocan y son testigos, no les abras, no hay nadie. Tenemos esa libertad. A final de cuentas, nuestra convicción es personal. Pero igual sucede cuando nos llegan y nos dicen, escuchando ahorita el video que estaba como parte del audio ambiente, llegan y nos dicen, no, es que ser mujer se hace. Total, no hay estereotipos de género, pero si un hombre decide adoptar el estereotipo de género de mujer, que no hay, entonces ya puede ser mujer. La contradicción en sí misma de esta idea. Y uno dice, no, eso no es cierto. O sea, la biología es muy clara y habla de que hay 3 condiciones para detectar si una persona es hombre o es mujer. 1, su genética. 2, sus características sexuales secundarias. Y 3, la producción de gametos. Produce un gameto grande, femenino. Produce muchos gametos chiquitos, es masculino. Vamos, no le busques más. Tiene cromosomas XX, es mujer. Tiene cromosomas XY, es hombre, no le busques más. Todo lo demás, pues se lo quieren quitar, poner, hacer todo eso, las cirugías que son complejísimas. Si realmente vieran previamente qué les hacen y cómo quedan, nadie se las haría. Pero no pueden llegar a decirnos, tú tienes que creer que este sujeto, con las 3 Fs, uno con 2 nada más, feo y fuerte, formal no. Este sujeto, barbón, peludo, panzón, es mujer porque todos los labios pintados. Y dice uno, no, tú tienes que creer eso. Oye, no, pero es que es mi libertad de convicciones éticas. Por eso van de la mano, porque son interiores. Ahora, son interiores porque surgen de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento debe de ser también protegido, pero no jurídicamente, porque de nuevo, yo no puedo decirles qué pensar. El Estado no puede imponerles un pensamiento. Insisto, ¿qué estoy pensando? Ustedes van a decir, pues sabrá Dios. Pero no podemos saber qué están pensando. O bien, el Estado no puede decirle, tú tienes que pensar esto, y uno le dice, órale. Y luego ¿qué va a decir el Estado? A ver qué estás pensando. Y uno pues, le dice lo que el Estado quiere escuchar. El pensamiento no puede ser protegido como tal porque es un proceso totalmente interno que inclusive no se manifiesta. Cuando se manifiesta entramos a la libertad de expresión. Son cosas distintas. Pues igual, la libertad de pensamiento se manifiesta de otras maneras y es en la generación de ideas y en la generación de convicciones o de creencias. Para efectos prácticos no hay ninguna diferencia entre una convicción, es en lo que estoy convencido, y la creencia es lo que creo. ¿Por qué creo en algo? Porque estoy convencido de ello. En ambos casos encontramos que estas dos figuras van a convertirse en la base de cualquier modelo ideológico. Y aquí respeto a los pastores que nos acompañan, si destilamos
todo modelo religioso a una esencia filosófica, todo modelo religioso es, al final del día, una ideología. Entiendo que no lo es, pero si lo destilamos y decimos, es una serie de ideas, las cuales en su mayoría no las podemos probar, sin embargo, se convierten en aceptables por su rigor y coherencia interna. Es que tiene coherencia, tiene sentido lo que me están diciendo, por eso lo convierto en propio. Sin embargo, insisto, si lo destilamos al sistema secular, la religión, la que sea, es al final del día un conjunto de ideas, claro, con una potencia distinta, basada en una serie de instrucciones diferentes, eso no voy a discutir. Sin embargo, esa es su esencia. No hay diferencia entonces entre un contexto ideológico religioso y uno de carácter secular. La ideología de género no es distinta en su esencia, ideas, de cualquier modelo religioso. No hay ninguna diferencia, son exactamente iguales. Buscan convencer en función a una coherencia interna. El problema es que la ideología de género no tiene ninguna coherencia, pero no se lo digan a los pañuelos morados y verdes, porque les van a decir que no, que la ciencia ha dicho que sí, dice uno, no sé qué ciencia andan leyendo. Sin embargo, tenemos que proteger esta capacidad de generar ideas fruto de nuestra reflexión personal y la creencia cuando nos adherimos o coincidimos con algo generado por un ente tercero. Estoy de acuerdo con su creencia. Llega el religioso a convencernos y decimos, oye, sí es cierto, ¿me convences? No lo generé yo de manera individual. Habrá quien se ilumine de manera individual y diga, yo digo que, y entonces este es el camino. Ah, pues qué padre. Pero lo más probable es que el individuo que llegue a alguna religión no lo haga en función de que se puso a reflexionar y llegó solito. O, a menos claro, que tuvo su encuentro personal con Dios. Ahí sí ya platicamos otra cosa. Pero nada más de ponerme a reflexionar y ponerme a pensar, me parece poco probable que lleguemos a eso. Sin embargo, llegamos a la adhesión de un dogma, de una postura ideológica diversa. Igual sucede con las ideologías seculares. Estoy convencido que la gran inmensidad de los miembros de estos grupos pañuelos verdes o morados no llegaron por una reflexión personal. Llegaron porque fueron bombardeadas con información. Llegaron porque se juntaron con un grupito y quizá la presión del grupo los fue o las fue orillando a decir, pues sí es cierto, fue el convencimiento y por tanto se generó una creencia. No es necesariamente la idea de ellas o de ellos, sino es una creencia. Estas dos figuras deben de ser protegidas porque ambas culminarán guiando nuestra manera de actuar. Y es ahí entonces donde entra la libertad de creencias, convicciones éticas y religión. Originalmente el término se denominaba libertad de creencias. Sin embargo, los movimientos de carácter secular tuvieron esta discusión de que la creencia es religiosa. Y dice uno, no, cámbienle el nombre porque eso es de carácter religioso. Curioso. El niño cree en Santa Claus, en el ratón de los dientes, en la hada madrina, y eso es una creencia y no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Aunque le digan Santa Claus, no tiene nada que ver con religión. Nada. Menos el ratón de los dientes, menos la hada madrina. Sin embargo, decimos, no. Es que no son sus creencias, porque son religiosas, son sus convicciones, no hay diferencia. Entonces, pero para efecto de no discutir con burros, se decide entonces cambiar y decirle, ok, no le pongas libertad de creencias, ponle libertad de convicciones éticas y religión. ¿Te parece? Sí, perfecto. Es exactamente lo mismo, nada más que con más palabras. Nada más que estas convicciones éticas y religión son dos caras de la misma moneda. Porque las convicciones éticas y la religión van enfocadas a lo mismo,
Por eso empezábamos con la necesidad de creer. Van enfocados a generar un conjunto de valores, de principios, establecer reglas de moral, para establecer lineamientos de conducta, a efecto de agradar a algo o a alguien. En el caso de las religiones, es agradar o someterse, dependiendo de la religión, al ente creador. Pero es una serie de conductas que se ligarán a principios y valores para decir, voy a quedar bien con el creador, porque si no, me van a castigar y pierdo mi sentido de trascendencia. Por otro lado, la convicción ética o moral es quedar bien no con el creador, pero sí con el entorno social. Y voy a quedar bien con todos los demás, porque si no quedo bien con todos los demás, uno, voy a ser separado, voy a ser un paria social, y dos, mi nombre se va a manchar. Y de nuevo pierdo mi sentido de trascendencia. Yo no quiero que digan, este era un machista. Yo no quiero que digan que esta era el término en inglés es TERF, la dama que no es feminista. Yo no quiero que digan eso. Yo quiero que me digan, es un aliado, que es feminista. Es común ver los videos en los cuales sale una dama diciendo, oigan, el feminismo radical de la cuarta ola está bien mal. Y los comentarios son, traidora, poco sorora. No, es que tú no sabes, tu techo de cristal. Y dice uno, oye, ¿y tu sororidad, sea lo que eso sea, con ella? Vemos circular el video de esta española, esta Rorro, esta dama de voz chillona, lentes grandes, de pasta, que cocina para el novio. Y que ella dijo, es un personaje, a mí me gusta cocinar, ya a él le gusta comer, ¿cuál es el problema? Y la han criticado, no, es que las mujeres tradicionales son bien malas. ¿Y cómo por qué? No, porque es que no siguen el feminismo, miren, no trae el pelo pintado. Decidió, porque trae vestidos muy tradicionales, muy femeninos, miren nomás, se rasuran las axilas. ¡Qué barbaridad! No es feminista. Hay que acabar con ella. Y trataron de cancelarla, trataron de sacarla de redes sociales. Hasta denuncias le pusieron por discurso de odio. Y todo lo que hace la muchacha es cocinar. Es todo lo que hace. Oiga, ¿cómo se llama el novio? Juan, ¿cómo se llama el novio? Pablo, gracias. Decidió, se le antojó comer platillo rarísimo. Y entonces salí a mi huerto y cultivé y maté yo mismo el animal. Yo lo destacé. Esta es la buena exageración del video. ¿Qué tiene de poco feminista la doña? O sea, y por lo ¿qué diablos les importa? De nuevo, se genera una convicción en el cual, si yo no me adhiero a esa creencia, entonces voy a ser destruido en mi imagen futura, en mi imagen pública. Pierdo de nuevo mi sentido de trascendencia, porque se alinean. Por eso, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Ya no voy a ser reconocido, me van a cancelar. Voy a dejar un legado, que me recuerden cuando ya no esté como un aliado. Y por eso decimos, son la misma cara, pero son las dos caras de una misma moneda. En ambas estamos hablando de creencias, de convicciones, una para agradar al sumum bonum, decían los romanos, y la otra, pues para agradar a la gente. De hecho, ya Friedrich Nietzsche lo había adelantado tanto en Del bien y del mal como se lo da Zaratustra. Nietzsche declara en las palabras de Zaratustra, Dios ha muerto. Así lo declaraba Nietzsche en su momento a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Y Nietzsche decía, en boca de Zaratustra, y el hombre se horrorizó al ver lo que hizo. Después Del bien y del mal, Nietzsche decía, el problema es que creyeron que al matar a Dios, el hombre sería libre. No se dieron cuenta que cuando el hombre decidió matar a Dios, se convirtió en pagano. Cualquier cosa fue elevado a nivel de Dios. Y se adora a la madre tierra, el culto a la tierra,
el culto a la feminidad, el culto a lo quién sabe qué, pero se generan pequeños movimientos pseudo-religiosos, y si analizamos estos movimientos ideológicos, tienen el carácter de ser sectarios. ¿Por qué? Porque elevamos algo a un nivel de prevalencia que no es el sumum bonum, no la suma de todo lo bueno. Fue lo que en ese momento a una persona vacía, posiblemente narcisista, encontró como elemento para llenar esa visión de con esto voy a poder trascender. Por eso el Estado tiene que ser cuidadoso e intervenir y decir, tenemos que permitir una línea de creencias para que no se vaya a generar un pensamiento único, ni religioso, ni de carácter secular. Las convicciones y las creencias son las dos caras de la misma moneda. Están sustentadas en lo mismo y van hacia el mismo lugar. En ese contexto, el Estado dice, yo tengo que ser pluralista, tengo que permitir todas las creencias religiosas o no. Debo de permitir que cada individuo, conforme a su plan de vida, que cada individuo, conforme a su percepción de la realidad, crea en lo que quiera creer. Pero no nada más en su foro interno, sino que el individuo entienda que podrá desarrollar aquellas actividades que considere prudentes reflejando su propia creencia, reflejando su propia convicción. La libertad de creencia no es una visión aislada en nuestro país. Está regulada en el artículo 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, la encontramos también en el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entendemos que no es un tratado, pero sin embargo sirve como punto orientador. Lo encontramos también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es un tratado internacional obligatorio. Lo encontramos también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lo encontramos también en la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño. Es así, nada más es así. La ley mexicana es Ley para la Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. No, acá es nada más protección de los derechos del niño. Fue creada antes de la vacilada del lenguaje inclusivo, entonces tiene esta idea de que el masculino es neutro. Y estos cuerpos normativos establecen elementos específicos de qué contempla la libertad de convicciones éticas y religión. Primero, a que cada individuo puede adoptar y conservar la religión que él considere prudente. Es decir, que el Estado no puede imponerles. Ya eres X religión, te aguantas, no te puedes salir. Oye, no, pero es que ya vi que la luz es por acá. O me enojé con Dios y quiero ser ateo. Pues ándale pues. Cada quien tendrá el derecho de conservar su religión, adoptar una y conservarla, así como cambiar de religión también cuando quiera. Es su libertad. Ya me convencieron de otra cosa, me voy a cambiar. Me convirtieron a otro dogma, adelante, no pasa nada. A mí Estado no me importa. Es tu conjunto de principios y valores. Pero también viene la idea de profesar su religión, es decir, realizar los actos propios de su cuerpo religioso. Pensemos en el musulmán que antes de entrar a una mezquita tiene que lavarse de cierta manera. Y hay un orden. Empiezan por el lado izquierdo, me parece, de abajo hacia arriba, y luego pasan del lado derecho. Uno diría, pues si vengo de aquí para acá, paso para acá. No, desde arriba hacia abajo hacia arriba, y luego de derecho, o otra vez de abajo hacia arriba. Qué complicado. Bueno, esa es parte de su profesión de fe. Ellos deciden cómo hacerlo. Tienen que orar todos los días a ciertas horas dirigido hacia la Meca. Es interesante saber, ¿y dónde diablos está la Meca? Dicen, no, pues para allá. Y entonces se hincan a la hora que les llega y se pueden orar. Es una forma de profesar su fe. Es decir, llevar a cabo, diríamos, los ritos, llevar a cabo aquellas actividades que demuestran que yo estoy adherido a una religión en particular. El acudir a asesor religioso dentro de la tradición judía cristiana, particularmente el cristiano en todos sus ámbitos, sea evangélico, católico, el domingo. El católico que el sábado va de hipócrita y se confiesa, y el domingo va de hipócrita y comulga. Es una parte de la profesión.
Y el cristiano que todos los domingos va y el resto de la semana es un hipócrita. Pero también, digo, no va a pegar a todos, no nomás a unos, digo, para que luego no digan que estoy siendo discriminatorio. Sin embargo, son actividades que demuestran nuestra fe. Esa es la libertad de profesarla, llevar a cabo las actividades que son propias de mi culto religioso. Y entre ellos, en esta idea de profesar, está el culto público. El que yo pueda ir a un servicio religioso sin sentirme intimidado, sin que me lo prohíban, sin que la puerta esté en el estado y me diga, ¿qué vienes? Pues, a jugar a las muñecas, yo creo, pues si vengo a la iglesia, ¿qué vengo? Entonces, tenemos que entender que esta profesión incluye el culto público, permitirnos reunirnos. Por ejemplo, platicaba Ruth respecto de el día viernes, esta actividad de la oración en la plaza de fe. No es culto público porque no hay servicio. Sin embargo, es los ciudadanos que dijeron, dentro de mi libertad religiosa, llevar a cabo esta modalidad, profesar. Para el cristiano, y eso para todas las religiones, es importantísima la oración. Pues bien, vamos a llevar a cabo una oración en la plaza. No se les puede limitar porque están orando. Porque puedo. No ande orando. ¿Por qué no? Es mi libertad religiosa. Mientras no esté obligando a la gente, véngase, póngase. Y también ore usted. Si no son como yo cuando les digo en la oración previa al servicio los domingos ahí en donde me congrego. A veces está en gente que es invitado al grupito, les digo, no, aquí el que se para ahora, o sea, aquí nada de que viene nada más de oyente, no, aquí el que se para ahora, todos, órale. Igual me van a la plaza y decía, no, ¿qué viene pasando? Pásele. Llegan los escoltas de la gobernadora, pásele también usted, órale. Pues evidentemente ahí sí estaríamos generando una violación al derecho del tercero. Pero están orando, no pasa nada. Luego dicen, no, ¿y para qué oras? Pero si tú crees que orando no sirve de nada, ¿qué más te da entonces que me ponga a orar en la plaza? Si no sirve de nada, no pasa nada. Y si sirve, pues qué padre que esté orando, no, entonces a ti, ¿qué más te da? Es parte precisamente de profesar nuestra religión como parte de la convicción ética. Como también lo es en las comisiones éticas seculares, el que el monito o la monita lleguen con su pañuelo verde amarrado en los brazos o puesto como pañoleta. Pues si ellos creen que eso es lo correcto, pues es su bronca. No puedo decirle, no, ese pañuelo no, ¿Y como por qué no? ¿Qué tiene? De nuevo es una forma de profesarla. La otra forma es la manifestación de mi religión o convicción ética. Cuando se declaran abiertamente como miembro de una ideología o de una religión. Yo soy cristiano evangélico. Ahí esto es una manifestación de mi religión. Luego, tengo derecho a hacerlo. No como antes, que en el que inclusive surgieron símbolos para identificarse entre los miembros de las diversas comunidades religiosas, porque eran perseguidos, porque estaba prohibida cierta religión. Entonces tenían que buscar ciertas simbologías, ciertas señas que les permitiera identificarse. Pues igual sucede con la convicción ética. Pueden tener también, ¿saben qué? Esta persona, vamos a cambiarnos de la parte religiosa, yo soy pro vida. ¿Qué? Tengo derecho a decirlo también. Es parte de mi manifestación de mi convicción ética. Y para mí la muerte está mal en todas sus formas. Y más cuando matamos al producto de la concepción. Muerte es muerte, a final de cuentas es definitiva, en cambio la vida está llena de posibilidades. Otra forma en que se manifiesta la libertad de convicciones éticas es en cuanto a divulgar. No me refiero a, diríamos en términos cristianos, a evangelizar. No me refiero a llegar y decir, oye, te invito a una célula. La Católica publica este periódico Arquidiócesis y luego lo reparte. Está divulgando, no nada más actividades. Llegan los testigos de Jehová y como no les abre, te dejan papelito ahí diciendo que tienen servicios y luego quién es Jehová y cómo funciona su religión. Están divulgando. Y no pasa absolutamente nada. Si no lo quieren recibir, no lo reciben. Agarra el papelito y lo tiran a la basura. Y ya. Es como con los políticos, va uno por la calle en tiempo de campañas y lo atiborran de papelitos. ¿Y qué hace uno? Los tira a la basura. Nadie los lee.
Por eso luego votados por los que votamos. Se fue el diputado Olson, entonces ya puedo hablar de ellos. Pero sí tenemos este contexto. Yo puedo divulgar, no pasa nada. Se puede tener un programa de radio, como se tiene 2 o 3 estaciones de radio cristianas aquí en la ciudad. Se está divulgando y no pasa nada. Así como también las ediciones de carácter secular podrán también divulgar sus ideas. ¿Y qué pasa? Nada. Porque es parte de nuestra libertad de poder divulgar en lo que yo creo, para ver si eventualmente te engancho y entonces te educo, te convenzo, te evangelizo, te traigo al redil, te hago parte de los míos. Y en esta postura tiene que ser la educación, no nada más la idea de la evangelización, que es parte de nuestro derecho, nuestra libertad, sino que en la educación que se da de carácter formal, escolarizada, institucional, haya ciertas reglas también para educar. Veremos la limitante. Puede ser una educación religiosa o puede ser una educación laica, de carácter neutra. Y veremos cómo se ha degenerado, o más bien, no se ha avanzado con el concepto de laicidad en algunos discursos. Laico no quiere decir sin religión. Laico quiere decir sin ideología. Téngale, ¿para qué vino? Que luego faltan. No, es que no importa qué ideología de género. No, sí importa. Porque la idea de la educación laica, el propio artículo 3 constitucional lo describe. Es una educación para evitar fanatismos, prejuicios y la ignorancia. Y discúlpenme, pero el fanatismo puede ser secular o puede ser seglar. Efectivamente, la religión puede generar fanáticos. ¿Qué me dicen de los deportes? También generan fanatismos terribles. Van a ver un partido de fútbol, la final, y el que perdió anda estudiando todo, lloran. Veía en la mañana un video de una persona que está mal de su cabeza, en el que le está reclamando al dueño del equipo del Puebla, porque no ha contratado jugadores que saquen al Puebla de su miseria. Y dice, el dueño del equipo Puebla de fútbol en la Liga Mexicana es el dueño de la Electra. Entonces dice, mira, fui a comprar una televisión Electra y para demostrarte que estoy en desacuerdo de lo que haces, la voy a destruir. La saca de la caja, nuevecita, le da con un martillo y le pasa un carro por encima. Eso es fanatismo. Eso es un fanatismo. Absurdo, por cierto, y económicamente inviable. O sea, ya la compró, cuélguela. O sea, no vea el Puebla mejor, pero con tele nueva. Pero la sacó en Electra, en abonos chiquitos para pagar poquito, la va a pagar toda la vida y ya lo rompió. Entonces entramos en esta dinámica. Nuestra educación, a nosotros decimos que tiene que ser laica, sin ideología, para no generar fanatismos, prejuicios e ignorancia. No se refiere a educación sin Dios o sin religión, dice sin ideologías, porque si puedes meter una ideología, así fuese una secular que pareciera muy bonita como la de género, entonces pudiéramos reclamar, también mete entonces ideologías de carácter religioso, que falta que les hace a muchas estaciones educativas. Educar es esta idea de evangelizar por un lado, y por otro lado es la educación tiene que tener cierto contenido. Como sociedad determinaremos cuál es el contenido correspondiente y no forcen un contenido que como sociedad no queremos. Es parte de nuestra libertad. En el Estado mexicano, nuestra educación tiene este carácter de laica, de nuevo sin ideología. Pero además la educación tiene este contexto porque luego dicen, es que, nos lo escuchamos al inicio del sexenio que termina, no hay mal que dure 100 años. A la entonces secretaria de Gobernación, ahora senadora reelecta, antes ministra de la Corte, yo no sé cómo llegó a ser ministra de la Corte, no sé si sé cómo llegó a ser ministra de la Corte, diciendo, los hijos no son de sus padres, los hijos son del Estado. Y dice uno, chiles, pues si yo los mantengo, manténganlos usted. Chile, si yo soy el que sufre cuando hacen travesuras.
Y en caso de las damas van a decir, chiles pues si yo los parí. O sea, resulta que son del Estado. ¿Por qué dijo esto la entonces senadora? Déjenme agarro aire, que tiene un nombre sote. Olga María del Pilar Sánchez Cordero Dávila de García Villegas. Pobre mujer, escribir su nombre debe ser frustrante. Bueno, de hecho se llama Olga María del Pilar Sánchez Dávila. Eso se llama. Así está registrada. Sin embargo, ya que estamos aquí, les cuento el chisme. Esta feminista, que no quiere nada de los hombres, que debe de ser ella por ella misma, se pone Sánchez Cordero, porque el papá, un abogado de enorme reconocimiento, fue ministro previo a ella, el ministro Sánchez Cordero. Entonces, para que sepan que ella es hija del exministro Sánchez Cordero. Y se pone el de García Villegas, porque los García Villegas es la familia de abogados más larga que tiene nuestro país. Hay registros de los García Villegas desde la independencia. Siempre ha habido un abogado de apellido García Villegas. Tienen un enorme abolengo como abogados. Está casada con uno de los García Villegas. Entonces sepan, esta mujer que no requiere a los hombres, que es esposa de un García Villegas. Y si uno es hipócrita, doña, póngase Olga María del Pilar Sánchez Dávila. Y ya. Pero no tiene el mismo hit Sánchez Cordero Dávila de García Villegas. Pues pase trabalenguas. Esta doña decía todo esto en razón de que empezó a surgir, en función a la ideología de género y a la educación sexual en las escuelas, la figura del PIN parental. Empezaron a decir, vamos a meter esta idea de que el papá puede decir, eso a mis hijos no. Pon el plan de estudios. Sin embargo, yo no quiero que mi hijo lo vea, sustráelo cuando vea ese tema. Y dijo la ministra, no. Los hijos son del Estado, la educación la da el Estado, los papás se someten a la educación del Estado. Dice nuestra libertad de creencias y convicciones éticas que yo tengo derecho a educar a mis hijos en mi religión y en mi convicción ética. De nuevo lo encontramos, Convención en la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, y también le encontramos en la Convención de los Derechos del Niño. Por supuesto que es un derecho del padre intervenir en la formación moral del niño a través de un contexto de carácter axiológico, principios y valores, que pudiera ser convicciones éticas o pudiera ser religión. No se le pueden imponer. Ahora, este derecho general a las convicciones éticas y religión no opera en el vacío, es interdependiente, tiene puntos de contacto, decíamos, con esencialmente el resto de los derechos. Es un solo núcleo del derecho humano en diversas manifestaciones. Por eso es que todas se tocan. Encontramos como principales puntos de contacto, los que son más sencillos de identificar, el derecho a la igualdad y no discriminación. A mí no me pueden discriminar por la religión que profeso. No me pueden discriminar por mi conjunto de ideologías que profeso. Tan malo es que lleguemos a algún lado y se nos diga, no, usted no porque es aleluya, es un término despectivo, como que le digamos a alguien, no, tú no porque eres pro aborto. Pues no, pues pásele pues, cállese. Pero no lo podemos discriminar. Tratamiento igualitario y no discriminación por cuestiones religiosas. No se puede, como hemos conocido casos, platicados evidentemente, no lo vivimos ni como abogados ni en la persona personal, pero lo platicaba un amigo que llegó a ser el jefe del jurídico de Testigos de Jehová en México, y decía, es que tú no sabes la discriminación religiosa que existe en el centro sur del país. Hay una colonia en un pueblito en Guanajuato en el que a todos se juntaban ahí todos los no católicos. Ahí sí hay chile dulce y manteca. Y llega el presidente municipal y a esa colonia les cortan el agua, les cortan la luz, no pasa la basura. ¿Por qué?
porque no son católicos, para que se vayan del pueblo. Evidentemente es una discriminación religiosa. Demos gracias a Dios que al menos nosotros no vivimos eso, porque lo que sigue de eso es persecución. Nos podemos todavía el viernes acudir a la plaza y orar. A lo mejor nos ven feo, pasa nada. Pero fuera de eso, no se puede que se nos discrimine, ni por la sociedad, ni por propio Estado. Como otro derecho, la libertad de expresión. Decíamos, es libertad de manifestación, la profesión. Yo puedo decir lo que yo quiera. No me pueden callar. Y ojo, existe ahorita la tendencia a querer censurar a la población bajo un concepto de discurso de odio. No me gusta que dices discurso de odio. Yo digo que hay nada más dos sexos, discurso de odio. Estás odiando a todos los demás. Yo no los odio. Es más, ni me importan. Ah, no te importan, los odias. Chiles. No los odio. El discurso de odio no debería de ser regulado. El discurso de odio solamente se debería de regular cuando a través de mi discurso estoy incitando de manera abierta y expresa a la destrucción de un grupo social. ¡Matan a los judíos! Ahí sí encontramos un discurso de odio. Pero si yo digo, hijo, me caen bien gordos los judíos, que no me caen ni los conozco, pues no es un discurso de odio. Dicen, trataron de establecer en la ley de culto, de edición religiosa y culto público, vamos a cambiar las reglas para que los ministros de culto omitan en sus homilías o sermones o prédicas el decir que la homosexualidad es una aberración. Y entonces dijeron todos de tradición judio-cristiana, eso me mete en un problema, porque no lo digo yo, lo dijo Dios, no lo dije yo, lo dijo Él. Yo nada más soy conducto, estoy repitiendo lo que Él dijo. No, es que eso es un discurso de odio. No, el decirle lo que haces está mal, no es un discurso de odio. Si el ministro de culto dijera, y ahora sí señores, agarren las piedras, vamos a darles, ahí sí sería un discurso de odio. Pero si dice, es una abominación, pero sin embargo hay que hablarles de Dios, que encuentren la verdad, se conviertan, dejen el pecado, eso no tiene nada de malo. Es como decirle al niño, oye, no te coman los mocos. ¿Es discurso de odio? No los quiero comer. No tiene nada, o sea, el no estar de acuerdo no es discurso de odio, está protegido por la libertad de expresión. A menos que mi discurso conlleve de forma expresa y directa a la destrucción de un grupo social, entonces sí es discurso de odio, lo prohibimos. Si no, dele. Total, si no me gusta, pues no te oigo y listo, no te hago caso. ¿Qué no es interno? ¿Qué tanto te afecta lo que te digo? Entonces tus convicciones son muy débiles. Libertad de asociación como siguiente derecho social, derecho relacionado. Poderse no nada más reunir como parte de la comunidad religiosa, sino además conformar instituciones. Las asociaciones religiosas en el caso del modelo religioso, pero ¿por qué no generar asociaciones civiles derivadas del modelo religioso que se dediquen a actividades de beneficencia? Así, hospitales, escuelas, dispensarios, despensas públicas, comedores, orfanatos, en su gran mayoría administrados por organizaciones religiosas, en su inmensa mayoría. Salen los pro aborto, ¿qué hacen por el niño que nació? Hospitales, dispensarios, comedores comunitarios, orfanatos, casas de cuidado, eso hacemos. ¿Y ustedes? Pro aborto, ¿qué hacen? Pues por el muerto ya nada. ¿Qué hacen por la mamá que abortó? ¡Ay, la dejan! Es una estadística más, una más que tiene aborto libre y seguro. Quedó súper traumada la dama. Sin embargo,
Una más en la estadística, para que vean que el patriarcado no se va a meter en los ovarios de las mujeres. Y si uno en sus ovarios nunca, será en todo caso en su... También les falta anatomía a estas personas. La capacidad de reunirse, de asociarse. La reunión es efímera, la reunión de culto, por ejemplo. La asociación se configura una institución en la forma de una asociación, sociedad o cualquier otra. La siguiente, libertad de trabajo y de empresa, de nuevo no ser discriminado y poderme dedicar a cualquier actividad. Los pastores no van a dejar mentir. Ser ministro de culto es un trabajo. Ser ministro de culto no nada más es llegar y estudiar y hablar. No, tiene toda una connotación de trabajo. Requiere una dedicación, una formación, un esfuerzo para hacerlo. Lidiar a una comunidad no es fácil. Y no porque sean malos, sino porque es una comunidad integrada por personas diversas, distintas, con condiciones y características diferentes, a las cuales tengo que acercarme, conocerlos, ayudarlos, porque es mi función como ministro de culto. No la mía, yo no soy ministro de culto, pero es la función del ministro de culto. Es un trabajo. Oye, pues sí, no te puedes dedicar a eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué no? No te puedo discriminar por tener una cierta ideología religiosa o no. Es parte de mis derechos ligados. Y encontramos también, ya lo hemos comentado un poco, el derecho a la educación. Se vale recibir instrucción religiosa. Se vale que la educación tenga ciertos sesgos o ciertas condiciones. En este caso nos adoptamos por el laicismo. Es una condición histórica, pero se adopta el laicismo y se vale. Ser educado dentro de un modelo de fe, se vale. Ser educado con valores y principios, se vale. Establecer un religioso, decir, en mi escuela privada se va a dar religión. ¿Y qué? Se vale. Es mi decisión. Y si yo, papá, digo, no quiero que mi hijo lleve religión, pues no lo inscribo en esa escuela. Es que aquí en Chihuahua, escuelas grandes de prestigio que dan religión: Palmore, La Salle y Esfer. Pues si yo no quiero que mis hijos en La Salle, en el Esfer o en el Palmore lleven religión, no los inscribo ahí. No, es que son muy buenas, pero que no les den religión. Pues usted agarre camino y busque otra. No, me voy a quejar porque les dan religión. Y siempre la pierden del asunto, porque sí ha habido demandas que no les den religión. Es una escuela privada. Si no te gusta el plan de estudios, afuera hay un chorro, privadas y públicas. Agarre camino, órale. Se vale. Es parte de nuestro derecho. Y de nuevo es parte de nuestro derecho también a educar a los hijos. De nuevo contradigo a la ministra Sánchez Cordero, que dice: y los papás no tienen nada que hacer con la educación de los hijos. Mira qué padre. Como las tuyas están educadas mal, pero están educadas. Una de ellas es magistrada del Poder Judicial. Subió un video en contra de la reforma, duró 5 minutos y lo bajaron. Pero una vez en internet, siempre en internet. Y luego encontramos el derecho de los menores. Los menores tienen derecho a la formación religiosa, tienen derecho a la formación en valores, tienen derecho a la formación en convicciones éticas. ¿Cuáles? Las del papá. Bueno, las de los papás. Si los papás deciden educarlo como un ambientalista humanitario, pues pobre niño, pero ándale pues. Si lo quieren educar en una tradición religiosa, sea la que fuese, adelante. El Estado no puede ir a decirles: no, yo no, tú no. Tus hijos van a ser aquí todos ateos, marxistas, adoctrinados bajo el materialismo histórico, posmoderno. O sea, pobre mocoso, lo están condenando a una vida de infelicidad y depresión, y pobreza, por cierto. Pero bueno, si alguien lo quiere hacer por su cuenta, adelante, son sus convicciones éticas, pero el Estado no puede intervenir. El Estado tiene que mantenerse al margen. Y precisamente en ese contexto, ¿qué es lo que el Estado tiene que respetar? ¿Cómo interviene el Estado? Ya para concluir, ¿cómo interviene el Estado? 2 maneras. Límites respecto al ejercicio de los derechos. Hablábamos que los límites no son para impedir su ejercicio. Los límites son para potencializarlo en función a que estamos en una sociedad. El primero de ellos es precisamente la laicidad, que el Estado
intervenga sin darle preferencia a un modelo religioso o ideológico, que el Estado se mantenga al margen. Es decir, el Estado debe actuar de forma objetiva, analizando hechos y circunstancias que se manifiestan en la realidad, no a través de qué piensan, qué creen. Eso no. ¿Qué está pasando? Esto. Oye, pero el que intervino, fíjate que es judío. ¿Y? Pasó esto. Sí, pero es judío. ¿Y? A mí no me importa si es judío, si es negro, si es de alguna etnia. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado en la laicidad debe de mantenerse objetivo. No significa sin religión, significa sin ideologías. Tenemos que ser neutros, objetivos. Por eso el Estado dice en el artículo 3 que la educación tendrá que ser basada en el avance de la ciencia, para no generar fanatismos, ignorancia o prejuicios que son generadas con las ideas, con las creencias, no con la ciencia. La ciencia podrá no gustarnos. En cierta manera la ciencia es como Dios. O sea, aunque no creas en la ciencia, ahí está. Aunque no te guste, también ahí está. Nada más que la diferencia es que tú no crees en la ciencia, a la ciencia no le importa. Si tú no crees en Dios, Dios sí cree en ti. Entonces, ahí está la gran diferencia entre una y otra. Sin embargo, la educación tiene que estar basada con ese concepto de laicidad en la parte objetiva, en lo que ya como humanidad logramos demostrar, ciencia. Porque todo lo demás, tanto religión como ideologías, por eso decía al principio, se destilan en ideas. No las puedo comprobar, las creo porque tienen una congruencia interna y porque me facilitan o me estimulan a lograr la satisfacción de mi necesidad de trascendencia, adelante. Pero mi educación se basará en la ciencia. Pero la ciencia aceptada por la comunidad científica, aquella que esté realmente sujeta al rigor del método científico, que fue puesta a prueba y error y ha logrado tener resultados replicables y que son armoniosos con el resto de las condiciones científicas. Por eso el Estado tiene que tener la postura laica. Por eso podemos válidamente decir, no me vas a dejar meter a Dios a la escuela, ok. Tampoco metas ideologías a la escuela, por muy seculares que sean. No, es que la de género, las ideologías de la teoría crítica de raza, teoría crítica de sexo, no. Son ideologías. Si vamos a hablar de vaciladas, vamos a hablar de algo que realmente edifique. Y vamos a poner contrastarlo. Su ideología dice esto, mi religión dice esto otro. No, eso no. O pues, todos coludos o todos rabones, dice el dicho. También el Estado, ¿cómo interviene con estos límites? Impedir que se realicen daños a terceros. Impedir que el modo religioso efectivamente o el modelo de convicciones estemos afectando a alguien más. ¿Qué pasaría si una religión dijera que las hay? Yo quiero, para mí parte del culto es un sacrificio humano. Oye, no puedes andar matando gente. Chile sí, ¿por qué no? Pensemos en lo que está pasando en Europa con el Islam. El Islam entiende a la mujer impía como un objeto que nada más puede ser utilizado para darle hijos al Islam. Como el Islam se transmite por vía paterna, entonces la mujer impía, la que no es musulmana, si es violada por un musulmán dentro de la ley de la Sharia, no es un delito, porque no es musulmana. Y si queda embarazada, el chavalo es del papá. Y no se le puede sancionar nada, porque es una impía. Como que eso estaría medio raro en un modelo occidental de derechos que dijera, pues sí, ¿qué tiene? En su religión así es. No, el modelo dice, tu religión no puede afectar los derechos de terceros. Yo no te estoy diciendo que no seas, porque ahí viene precisamente la discusión con la tradición judío-cristiana, es que ustedes son todos homófobos y transfobos.
Y uno dice, no, por mí puede ser construir un papalote y echarlo a volar. Que lo voy a condenar y le voy a decir, oye, no está bien, no me hace, volvemos homófobo, ni transfobo. Simplemente es, yo no estoy de acuerdo con tu estilo de vida. Y ya. Diferente en el Islam, tú no eres de los míos, te puedo matar, te puedo violar, no pasa nada, porque mi religión me libera. Por eso el modelo occidental dice, no, tu religión y su ejercicio no puede afectar los derechos fundamentales de tercero. El último límite es al culto público, dice nuestro modelo, solamente en los templos, a menos que pidan un permiso especial. ¿Para qué? Para no afectar tránsito, concurrencia de alguien más, para no escandalizar. En un evento, sobre todo de carácter evangélico, que venga una persona y empiece a hacer liberaciones, puede ser alarmante para alguien que nunca la haya visto. Alguien que empiece a echar demonios, va a ser alarmante. Ver a la gente en ese religioso de repente caer postrados así y como tablas, téngale. Para alguien que nunca lo ha vivido, a lo mejor se asusta, puede ser hasta escandaloso y puede alterar el orden público. Por eso le dice, en los templos, señores, porque ustedes pueden tener sus manifestaciones conforme a su modo religioso, pero no generemos escándalo que altere el orden público. Por eso es en los templos. No es porque no quieran verlos, no, es para no alterar el orden público. Es el mismo principio de que nosotros en la calle no queremos ver una pareja hetero o homosexual besándose. No queremos ver una pareja hetero o homosexual teniendo relaciones ahí en el parque. Es el mismo principio. No alteres el orden público. Hay cosas que la gente no quiere ver. Entre ellos, algunas actividades que pudieran, o eventos que pudieran desprenderse de la euforia religiosa. No es que los estén limitando, no es que los estén prohibiendo, no es que los quieran tener escondidos. No, es que hay cosas que no todo el mundo quiere ver. Igual el caso de la manifestación, que vienen a manifestarse afuera del palacio y las damas, no sé por qué les gusta hacer eso, son cosas que no logro comprender, así es, llegan y se desnudan, y dice uno, nadie quiere ver eso, nadie quiere ver eso, no es ni siquiera estético. Mismo caso con la parte religiosa, nadie quiere ver a alguien vomitando porque está en euforia religiosa, o porque lo están liberando. Bueno, nadie quiere ayudarme a nadie nunca. Estamos en esta dinámica. Por eso el culto público es en los templos. Y culmino. Y el Estado tiene prohibiciones. ¿Qué no puede hacer el Estado respecto a la libertad religiosa y convicciones? Darle preferencia alguna. Ahí está el problema con la ideología de género. Vamos a darle preferencia a esta vacilada. A ninguna. 2, no te la pueden imponer. No pueden imponerles una religión o una convicción ética. De nuevo entramos con el problema de la ideología de género, que nos la quieren imponer hasta en la sopa. Libros de texto con ideología de género. El adoctrinamiento es una forma de imposición. La diferencia es que el adoctrinamiento es con el paso del tiempo. Poco a poco voy sembrando semillitas, voy generando esta inclinación. Y la imposición es por la fuerza. O se convierten o se mueren, como el Islam. Para el Islam hay 3 funciones. Te conviertes, pagas tributo o te mueres. Decide. No, pues. Y si pagas tributo, te puedo violar y te puedo matar de todas maneras. Entonces tú decides qué quieres escoger. Es una religión. Dice que es la religión de la paz. Dice uno, wow. ¿Cómo están las otras? Y por la siguiente es la exclusión. Y esto es que el Estado no puede decir todas sí, menos esta. Yo no estoy diciendo que tengas que tener una religión en particular, te estoy diciendo que esa no la puedes tener. Que el Estado llegara y dijera, bueno, de todas las posibles determinaciones religiosas, esta línea en particular del cristianismo no. ¿Saben qué? Los pentecostales no. Son muy escandalosos. Esos gritan mucho y bailan mucho. No, eso no. Todos los demás sí. Particularmente metodistas o ortodoxos. Son muy tranquilitos.
Pero estos no, estos pentecostales son muy gritones. Se prohíbe nada más el cristianismo desde la vertiente pentecostal. Espérame, no, Estado, tú no puedes escribir una religión. Tienes que dejar que se desarrollen. Es parte de la pluralidad. El Estado no puede entonces establecer mecanismos de preferencia, de imposición, incluido el adoctrinamiento, y de exclusión de un modelo religioso. Y concluyo con esto. ¿Por qué es importante que el Estado tenga una robusta libertad de creencias y convicciones éticas? Al principio comentaba, porque todas nuestras acciones están sustentadas en nuestro conjunto de valores y nuestro conjunto de principios. No tener una robusta, fuerte libertad de creencias o convicciones éticas va a generar, una sociedad que no tiene un rumbo fijo al no tener valores adecuados. Y dos, va a permitir la imposición del pensamiento único. Y el pensamiento único es la muerte de toda vida en sociedad que se considere democrática y moderna. Con todo esto, muchas gracias.